Dos. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una charla más de esta serie en la que buscamos medir el tenor de cómo se está sintiendo el desarrollo inmobiliario en diversos países, no solo en México, sobre todo haciendo especial énfasis en América Latina. Y hoy contentos porque tenemos a una invitada especial. Permítanme presentarles a Verónica Alfaro, quien es directora ejecutiva del Consejo de Desarrollo Inmobiliario en Costa Rica. Verónica, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Edgar, encantada de estar aquí y muy honrada con la invitación. No, contentos nosotros y agradecidos de que nos permitas platicar contigo, justo en esta lógica, ¿no? De un poco conocer qué es lo que está viviendo la región en términos del desarrollo inmobiliario, cómo está sintiendo, sobre todo en este arranque de 2022 y después de 2 años de pandemia. Y justo si me permites comenzar por ahí, que nos pudieras regalar, entender ¿cómo llegan ustedes en Costa Rica a este 2022 después de este periodo de pandemia en cuanto al desarrollo inmobiliario? ¿Cómo los trató en términos generales para entender un poco lo que se vive en Costa Rica? Bueno, el 2022 arranca muchísimo más esperanzador y mucho más optimista que lo que vivimos en 2021 y por supuesto el terrible 2020, ¿verdad? Que golpeó. Y no solo hablo del sector inmobiliario, fue un tema pues del mundo entero, de la humanidad. Claro. Eh, Sin embargo, fue muy curioso los fenómenos que se dieron debido a que hubo segmentos en que efectivamente fueron muy golpeados y que hubo que tomar medidas bastante severas, a pesar de que aquí no hubo un lockdown total, sino que se permitía siempre cierto comercio, por ejemplo, los supermercados, servicios básicos seguían funcionando, podían abrir. En algún momento dado, los restaurantes se les permitió hacer delivery, ¿verdad? Ok. Que fue uno de los segmentos más golpeados. Y la explosión, por supuesto, del comercio electrónico a través incluso de muchas plataformas como Facebook, como Instagram. Entonces, mucha gente se valió de eso. La transformación que se da del retail, ¿verdad? De combinaciones híbridas bastante interesantes. Sin embargo, por ejemplo, el sector logístico, ¿verdad? El sector de inversión de extranjera directa, muy enfocado, como le digo, en la parte logística, se vio muy beneficiado, mostró signos muy pujantes y que por el contrario aumentó y fue de récord en aquel momento, ¿verdad? Incluso hoy en día tenemos que sigue siendo uno de los sectores más fuertes y donde existen más posibilidades tanto de creación de proyectos como de creación de empleos. Muy bien, ahora preguntarte hacia 2022, ¿cómo están viendo el panorama justo con esta base que nos platicas que de alguna manera ya inician con una mejor perspectiva? ¿Qué estarían esperando para el año? Es decir, ¿esperarían en términos generales condiciones para crecimiento de la industria inmobiliaria, que puedan proliferar proyectos en distintos segmentos? En fin, en términos generales, ¿qué es lo que estarían esperando? Bueno, pues el país, nosotros como Costa Rica, previo a pandemia, veníamos con una crisis, unos retos económicos, digamos, a nivel general y que se vinieron a acentuar con la pandemia. Sin embargo, dado que el mundo fue golpeado en tantas distintas formas que ahora hemos encontrado nuevos segmentos en los que se vuelve el país bastante interesante en términos de inversión. Ok. Por ejemplo, acabamos de aprobar el año pasado, en noviembre, una ley de nómadas digitales en la cual permite la permanencia de personas que vienen a trabajar en larga estancia, ¿verdad? Tienen que mostrar algunas cosas y esto hace que se revitalice un poco el segmento de turismo y con ello hoteles, Airbnbs, departamentos de alquiler, especialmente en la costa. De igual manera, hay una tendencia al trabajo híbrido, entonces las Claro. oficinas están regresando, están retornando, ¿verdad? Incluso las mismas empresas están procurando ver cómo reformulan su relación con los mismos empleados, con los mismos usuarios y ver qué es lo que les está funcionando, ¿verdad? Porque hay todos los indicadores nos señalan
que las empresas tienen que volver a hacer un reconocimiento, ¿verdad? De cómo está compuesta su organización y de ahí y con base en eso tomar decisiones para poder ocupar los espacios nuevamente, ¿verdad? Incluso tenemos reportes en los que en lugar de disminuir el área que se estaba alquilando para oficinas, algunos lo ampliaron, otros sencillamente mantuvieron los contratos, pero empezaron a reorganizar los layouts de la misma distribución de las oficinas para guardar esas distancias y eh, como, esos términos de seguridad Claro. para la distancia. Sí. Preguntarte, ¿cómo fue este proceso de adaptación por parte del sector en Costa Rica en términos de lo que marcaba, justo como lo decías, ¿no? Estos cambios traídos por la pandemia? ¿Qué tanto fue un reto, digamos, para los desarrolladores, para ustedes como asociación, entender esta parte de cómo modificar o transformar los modelos de negocio o el tipo de producto que se estaba ofertando, entendiendo cada una de la naturaleza de cada segmento, pero este proceso de adaptación hacia la industria fue rápido, ha costado trabajo, sobre todo viendo hacia el futuro, ¿no? Hacia esta parte en la que quizá todavía habrá un tiempo en el que se tendrá que convivir con el virus, con el COVID concretamente, pero que de alguna manera el sector inmobiliario, los espacios inmobiliarios se transforman para atender esta necesidad, ¿no? ¿Cómo sienten, cómo han vivido esta parte de transformación o de adecuación hacia lo que representa el mundo después de la pandemia? Pues creo que de forma natural todo el mundo tuvo que ponerle el pie al acelerador a los temas de transformación digital, ¿verdad? Agregar más tecnología a los mismos espacios, habilitar zonas que de repente no estaban pensadas para cierto tipo de funciones y reorganizarlas de manera que se adaptaran, por ejemplo, a los temas de delivery, a los temas de distanciamiento social, a los temas de la misma higiene, ¿verdad? Y de seguridad de las personas. La industria, si bien es cierto, es natural que exista una mayor inversión por los cambios que esto implica. Sin embargo, hubo una reacción bastante rápida de algunos de los desarrolladores que tenían más posibilidades de invertir en estos temas más rápidamente, ¿verdad? Claro. Y como todo, hay empresas que les ha costado un poco más esta adaptación y hay otras que lo hicieron muy rápidamente. Por ejemplo, sabemos de muchos proyectos que estaban en la mesa, que estaban trabajándose en diseño y que inmediatamente vinieron y dijeron, vamos a hacer una pequeña pausa y repensar un poco para generar esas flexibilidades que ahora son tan necesarias. Ahora preguntarte, y que nos puedes platicar un poco, digo, ya nos mencionaste lo que pasó en términos generales en algunos segmentos, pero que nos puedas platicar, no sé, en casos como la vivienda, el turismo, ya nos decías un poco de las oficinas, ¿qué vieron en ese sentido? ¿Hubo afectaciones? ¿El sector pudo mantenerse? Digo, el caso de México, el sector vivienda pudo mantenerse bien, digo, salió avante con números, tablas, digamos, incluso en algunos casos con resultados al alza. ¿Ustedes cómo sintieron, por ejemplo, en el caso de la vivienda, el tema? La vivienda, la vivienda después del comercio fue uno de los sectores más golpeados. Sí hubo una desaceleración, sin embargo, tampoco fue que la venta, la comercialización desapareció. Sí hubo una ralentización. Este, Mucha gente procuró hacer una reingeniería para procurar mejorar algunos costos y una serie de cosas. Sin embargo, hay segmentos dentro de las Claro. diferentes categorizaciones de vivienda que se han recuperado y han vuelto a la estabilidad que se esperaba. Eh, eh, Justo no, perdón, ibas a decir algo. Sí, nosotros los retos que tenemos están muy en función del financiamiento. Aquí es muy normal que la adquisición de viviendas se haga a través de hipotecas. Claro. Entonces, los bancos han sido muchísimo más cautelosos a la hora
de generar las hipotecas. Entonces, eso ha sido más que todo la razón, ¿verdad? Y por supuesto, se han perdido muchas fuentes de empleo y la gente ha tal vez puesto on hold algunos de estas aspiraciones, ¿verdad? Como la compra de una casa. Hay algunos sectores sociales que han tenido que moverse y hacer un poco de reingeniería económica. Sin embargo, como le digo, el sector se ha vuelto a poner otra vez en marcha. Justo en esa lógica, ya nos mencionas un poco el caso de la logística, pero hacia adelante, ¿qué otros segmentos considerarían o qué segmentos considerarían que tendrían un mejor 2022, que quizá tuvieran elementos para pensar en un desempeño más destacado que otros? ¿Tienen ya identificado de alguna manera algunos segmentos que podrían verse mejor en este 2022? Todo lo que tenga que ver con inversión extranjera directa, o sea, tanto en temas de logística como en temas de alojamiento de empresas que vienen relacionadas con tecnología. Eso es a lo que está apuntando el país. Tenemos una agencia, CINDE, que es para la promoción de comercio exterior y que se encarga precisamente de hacer estos enlaces, ¿verdad? Y poder traer estas empresas que se alojan aquí. Entonces, el segmento de salud, ¿verdad? Pero en términos tecnológicos, que vengan empresas que vienen a producir equipamiento Claro. y este tipo de máquinas o de elementos, son los que apuntan a tener un buen espacio. Ahora preguntarte, justamente igual con la visión 2022, ¿qué actitud hay, digamos, en términos por parte de los desarrolladores del sector empresarial que está involucrado en el sector inmobiliario? ¿Cómo se sienten? Es decir, ¿hay confianza de un 2022 mejores? Ya nos mencionas un poco que de cierta manera inician el año con mejor perspectiva, pero es decir, ¿ven más oportunidades que retos hacia 2022? ¿Hay confianza de invertir, perdón, de apostar por el país? ¿Cómo se sienten en ese sentido? Yo creo que el empresario en general está un poco agotado de la actitud negativa, ¿verdad? De la actitud derrotista, ¿verdad? Ok. Siempre hay retos, siempre hay cosas que superar. Sin embargo, creo que la actitud que se ha percibido alrededor de esto es, aquí hay que ponerle las manos en la masa y seguir adelante, ¿verdad? Y producir y ser más eficientes y tener un pensamiento un poco fuera de la caja, pero no podemos seguir de manos cruzadas lamentándonos de la situación. Es todo lo Claro. contrario, ¿verdad? Es una actitud un poco más proactiva. Casualmente en este momento estamos en un periodo electoral, ¿verdad? Entonces eso también Claro. hace que haya cierta precaución por parte de los inversionistas a la hora de generar nuevos planteamientos, nuevos proyectos. Sin embargo, como veníamos arrastrando esta ralentización de los mercados, creo que la gente ya está como diciendo, no podemos seguir esperando a que esto camine solos. Entonces la gente está tomando iniciativas, está procurando reactivar proyectos. Muy bien, ahora un poco hacer una pausa y que nos pudieras contar en términos generales qué es el Consejo de Desarrollo Inmobiliario de Costa Rica, cuántas empresas agrupa en estos momentos, cuáles son los alcances en términos de poder este contacto con las autoridades, quizá que nos platiques un poco y juntito, digamos, preguntarte cuál es la agenda que tienen para 2022, cuáles serían las prioridades por atender como organismo, entendiendo esto, ¿no? La necesidad de impulsar el sector inmobiliario. Nosotros reunimos a los desarrolladores más grandes del país. La cantidad de asociados que tenemos es relativamente pequeña, sin embargo, son las empresas más grandes del mercado. En total somos 25 asociados, de los cuales hay un grupo que son lo que nosotros llamamos asociados consejeros, que son aquellas empresas que tienen un giro de negocios transversal al desarrollo inmobiliario. Firmas legales, firmas de arquitectura, firmas de ingeniería, etcétera, ¿verdad? Las firmas comercializadoras y ya el grupo como tal de desarrolladores. Nosotros trabajamos básicamente en 3 ejes de acción, que es el de mejora regulatoria o lo que
se podría como traducir a la representación gremial como tal, un eje de Share Expertise, donde es la sombrilla de nuestras capacitaciones, de nuestros webinars, de esa divulgación de información que es de valor para los asociados y para el mercado. Y el de innovación. El de innovación ahora lo estamos trabajando a través del capítulo BOMA Costa Rica, que el año pasado nos convertimos en el representante para el país de BOMA, que es la asociación siempre se me hace un enredo con el inglés. Claro. Building and Owners Manager Association, ese es en inglés. Entonces, vamos a traer, no vamos a traer, ya trajimos la norma de medición de áreas, hemos dado charlas, vamos a dar capacitaciones al respecto, precisamente porque creemos firmemente en que se deben traer prácticas de clase mundial al país para volvernos más competitivos, tener mecanismos de transparencia a la hora de negociar los contratos de alquiler, etcétera. Muy bien, y en esa lógica que nos puedes compartir, ¿hay puntos importantes de la agenda para este año, temas importantes que tengan en la mesa por abordar en estos 3 ejes que mencionan o digamos ahorita hay prioridad en términos de la recuperación? En fin, ¿hay algo en especial en que enfocarán sus esfuerzos para este año? Sí, nosotros trabajamos muy en conjunto con las instituciones de gobierno. De hecho, digamos, lo que nosotros llamamos decreto, estamos nombrados en algunas de las sillas que toman decisiones, ¿verdad? Entonces podemos involucrarnos directamente en colaborar en la construcción de nueva regulación. Por supuesto, a veces hemos estado más a favor de la creación de algunas regulaciones, de su mejora, y a veces hemos tenido que tomar la posición de decir, esto puede ser no necesariamente lo más positivo para el sector, ¿verdad? Y emitir esas posiciones. En términos de lo que es el Share Expertise, tenemos una serie de alianzas y convenios que son de beneficio para los asociados, por ejemplo, con conferencias de grado internacional o, por ejemplo, hacemos muchas charlas que en general procuramos hacerlas abiertas al público, precisamente con esa vocación de mejorar el conocimiento de la industria inmobiliaria. Y por supuesto, perdón, adelante. Sí, y para concluir con lo que ya te había mencionado, que es este capítulo BOMA, en el que estamos trabajando y todavía está muy reciente, ¿verdad? Y lo que más llama la atención de OMA siempre han sido las normas de medición de áreas. Sin embargo, esta asociación es un laboratorio de conocimiento. Claro. Y estamos, digamos, todavía en el engranaje de ver por cuáles son los caminos que tenemos que tomar para traer parte de ese acervo de conocimiento al país. Haciendo énfasis en el caso de mejora regulatoria, ¿hay algún caso emblemático reciente en el que ustedes trabajaron algún cambio de normatividad que pudo impulsar al sector? Y ahí mismo preguntarte, ¿hay algo en específico de tema de mejora regulatoria, algún punto en especial que traigan en la mira que sea necesario impulsar para detonar el desarrollo inmobiliario en Costa Rica? Pues básicamente el año pasado tuvimos la participación en la nueva redacción del reglamento de propiedad en condominios, que aquí es bastante común, ¿verdad? Fue un trabajo en conjunto de representantes del sector privado con representantes del sector público, donde se llegaron a consensos importantes de la mejora y la limpia de la misma regulación. Aún está por publicarse, pero fue un esfuerzo bastante positivo, claro, ¿verdad? Para este tipo de normativa. Por otro lado, la regulación ambiental es un tema definitivamente visceral en el país, y en este momento hay una discusión importante sobre los temas hídricos, sobre los temas de manejo de los estudios ambientales, en los que pues siempre hay un poco de convulsión en el tema, pero consideramos que se puede lograr una mejora en la regulación que permita
cumplir los objetivos de sostenibilidad y protección del ambiente sin que esto implique una burocratización Claro. excesiva, una tramitación excesiva para efectos de los desarrolladores. Bien, dentro de este panorama hacia 2022, ¿tendrían detectado algún elemento que les preocupe, que les llame la atención, algo que quizá detecten como el mayor reto a superar, por atender, justo para que no complique, digamos, en términos generales, las inversiones, los proyectos, este ánimo de seguir adelante? ¿Ven algún elemento que les preocupe en términos generales a nivel macro o muy local, en fin, algo en particular que estaría llamando su atención? Sin duda, pues en el ámbito más macro, más mundial, el tema de Ucrania, ¿verdad? La situación geopolítica en Europa en este momento no deja de ser una preocupación, algo a ponerle atención de cómo termine desarrollándose, ¿verdad? Esperemos que pronto termine toda esta situación, ¿verdad? El impacto en el precio de los combustibles ya se sintió y por lo tanto en la cadena de suministros de absolutamente todo lo que se hace, de precios de los materiales de construcción y todo. Entonces, por ahí va. Luego, siempre es importante la atención que se da al cambio de administración en términos electorales. Y digamos, esos son en este momento los dos grandes focos de atención que se tienen por el momento. Han habido buenas noticias en términos de hace poco en una de nuestras provincias que tiene el turismo más pujante, una inversión millonaria para un proyecto nuevo que va a traer una serie de cambios en una zona muy particular que se ve de forma muy positiva porque incluso ya están arrancando construcción, ni siquiera es que están todavía en proyectos, sino que ya se está ejecutando. Entonces es un signo de que las cosas se están moviendo, que otra vez hay tracción en el mercado. Claro. Ahora, preguntarte en términos, lo mencionaste de alguna manera, pero esta relación con las autoridades, sobre todo preguntarte cómo ven ustedes esta posición de las autoridades y ahorita en época electoral, quizá la entrada de los nuevos, de quienes ocuparán cargos hacia el sector inmobiliario, es decir, ven apertura, ven una posición de entender la importancia del sector inmobiliario como detonador económico. ¿Hay en ese sentido tranquilidad, digamos, de alguna manera? Es un poco, es poco predecible, porque evidentemente a los dos candidatos que tenemos en este momento que están apostando por la silla presidencial son conscientes de la importancia que tiene el sector inmobiliario y de construcción en la economía, puesto que solamente, bueno, el sector construcción en conjunto Claro. aporta aproximadamente un 4% del PIB, en términos de trabajo, en términos de movimiento económico. Eh, Tenemos peso como tal Claro. como fuente de trabajo y otro montón de cosas. Entonces, es sencillamente una posición expectante, ¿verdad? Entonces, de forma activa hemos procurado emitir o tratar hemos procurado tener una relación con ambos candidatos para manifestarle precisamente, o sea, de otros, incluso otros sectores, otros actores de la misma industria, eh, indicando la importancia que tiene el sector inmobiliario y lo que puede aportar a la economía. Claro. Para ir cerrando la charla, preguntarte, ¿cómo están viendo desde Costa Rica el sector inmobiliario desde una visión de región, ¿no? Como América Latina? ¿Cómo lo están viendo en cuanto a buenas prácticas, en cuanto a necesidad o importancia, ya lo decíamos, para el desarrollo de los países? Y sobre todo preguntártelo también en esta lógica de la necesidad quizá de conjuntar esfuerzos, ¿no? En este caso, como sabes, la ADI en México también es impulsor importante, ustedes en Costa Rica y así en Argentina, en Perú, en fin, hay representación importante del sector inmobiliario y sobre todo preguntártelo en eso, la necesidad digamos, de tejer estos puentes para intercambiar puntos de vista, opiniones, en fin, ¿cómo lo están viendo desde Costa Rica? ¿Cómo están viendo el sector inmobiliario en términos generales en la región?
Bueno, casualmente y derivado también con la necesidad de la pandemia que hubo de volver no de volver, de conectarse con otras realidades de la misma región, porque a veces pecamos precisamente Claro. de estar un poco separados en esto. Se formó, me imagino que ya lo he mencionado, el ADI LATAM, que está formado por 12 países de Latinoamérica y hemos logrado un grupo bastante interesante de ese intercambio de información y de conocimiento con buenas prácticas en todos los países. Todos los países tenemos retos, pero también tenemos cosas muy positivas que compartir y que podemos emular al, al tener acceso a esa información. Entonces, se han desarrollado charlas, se han desarrollado una serie de actividades que tienen acceso a todo este conjunto de países, los diferentes desarrolladores, y que pueden alimentarse de estas buenas prácticas y estas buenas experiencias de los diferentes miembros. Perfecto, pues no me queda más que agradecerte. Por último, pedirte un mensaje que quieras mandar justo en esto, ¿no? En esta lógica, tanto al sector desarrollador de Costa Rica, un mensaje quizá de conexión con México y con el resto de Latinoamérica, que sin duda es un trabajo importante, este mensaje que nos quieras regalar. Mi mensaje es optimista. Si bien es cierto, el mundo parece que está más complicado de lo que quisiéramos, ¿verdad? Venimos saliendo de una pandemia, hay una situación geopolítica tensa en Europa y Occidente está a la expectativa. Sin embargo, yo considero que Latinoamérica tiene una serie de oportunidades que no debe dejar pasar, que debe trabajar en conjunto para potenciar todo lo que podemos ofrecer como región. Pensemos, por ejemplo, en el fenómeno del nearshoring, que, que realmente es que nos vuelvan a ver como ese hub, ¿verdad? En diferentes países, en diferentes segmentos, para tener backups o redundancias o más cercanía, por ejemplo, que la influencia que tenemos sin duda de Estados Unidos en la región, es algo que debemos aprovechar, es algo que debemos destacar. La parte del turismo, tenemos generalmente todos los países de la región tienen climas Claro. privilegiados que en países más septentrionales no los tienen. Entonces, es algo que podemos ofrecer como alternativa para beneficiarnos de ese intercambio, de ese trasiego de economía. Buenísimo, pues Verónica, muchísimas gracias por el tiempo y comprometerte a seguir teniendo estas charlas para medir el pulso de cómo van en Costa Rica, cómo vamos en la región. Y pues nada, te agradecemos muchísimo el espacio. Encantada de acompañarlos, más bien les agradezco la oportunidad. Perfecto, pues muchas gracias y a ustedes amigos que nos acompañaron, muchísimas gracias. Manténganse al tanto de estas charlas tan interesantes que justo buscamos eso, ¿no? Medir un poco cómo estamos avanzando en el sector inmobiliario, entendiendo la importancia para los países de América Latina. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Saludos.